Hola, mi nombre es Alberto Ferrero de la Vega y este es mi trabajo, tutorizado por Alberto Sanz, titulado Mecanismos para la arquitectura absolutista, el Jardín de Versalles. El trabajo de fin de grado investiga y reflexiona sobre la relación entre los jardines de Versalles de André Lenotre, escenario del control del monarca sobre la corte y el Estado, y el reflejo del carácter absolutista de Luis XIV. Para la obtención de los mecanismos que hacen que la arquitectura de Lenotre refleje el absolutismo, se divide la cuestión en varias etapas. Primero, se realizará una investigación histórica mediante la elaboración de una línea de tiempo multidisciplinar que permite entender la totalidad de la sociedad y del contexto de la segunda mitad del siglo XVII. Con la elaboración de la línea, se pueden extraer tres etapas diferenciadas del reinado de Luis XIV. Estas tres etapas coinciden con las tres principales amantes del rey, cosa que no es casualidad, ya que sus amantes influían enormemente en la personalidad de Luis. La personalidad de cada mujer, junto con la edad y experiencia del monarca, marcarán los tipos de proyecto arquitectónico a realizar en Versalles. En segundo lugar, se realiza un análisis arquitectónico de 10 elementos consistente en su composición formal y el rol que interpretan en el gradiente arquitectura-naturaleza. El gradiente arquitectura-naturaleza es uno de los aspectos más importantes de cualquier jardín. Estructura la vista y ordena los elementos en el siguiente orden: arquitectura, parterres, bosquetes y bosque de caza. En esta parte se va a indicar qué rol ocupa cada elemento en cada gradiente y su aspecto arquitectónico más importante. La última investigación consiste en un análisis del manuscrito de Luis XIV que enumera los pasos para recorrer de manera óptima el Jardín de Versalles. Esto nos aporta una capa de información extra en cuanto a la percepción dinámica o estática de cada elemento. Se mapea el recorrido de casi 7 kilómetros y sus 14 pausas para disfrutar de las mejores vistas del conjunto. Esto nos permitirá ordenar los elementos en 3 niveles de importancia, según el trato que les otorgue el monarca. Estas 3 investigaciones se aplicarán sobre 10 obras elegidas como representativas del conjunto de Versalles. Estos elementos son la gran terraza y el parterre de agua, la avenida central y las fuentes de Latona y Apolo, el gran canal, el bosquete de la Estrella, el parterre del norte, la avenida de agua y la fuente del dragón, el bosquete de las tres fuentes, el bosquete del arco del triunfo, el parterre del amor y la orangerie, el estanque de los suizos y la estatua ecuestre de Luis XIV, y para terminar, el trianón de porcelana. Toda la información de cada uno de los análisis se sintetizará en una tabla resumen a la izquierda de la pantalla, que nos irá guiando a lo largo de la presentación y que ayudará a organizar tantos datos. La tabla completa supone la superposición de las 3 investigaciones sobre la cual poder intuir qué elementos son más importantes en términos de expresión de la gloria del monarca Luis XIV. Las características comunes de estos elementos son los denominados mecanismos para la arquitectura absolutista, características que trascienden la arquitectura y que suponen estrategias proyectuales en sí mismas. Empezamos con el análisis histórico. Esta es la línea de tiempo, bautizada como mapa de implicados, ya que a la vez que recopila hitos de diferentes categorías, muestra las personas que son relevantes para Luis y Versalles, y los años en los que su influencia es tangible. De aquí se extraen las 3 etapas. La primera, llamada El Rey Joven, va desde 1661 hasta 1668. La querida oficial era Louise de la Vallière, una joven amante de las fiestas con la que el rey compartía la afición por la caza y la naturaleza. Es por ella por lo que Luis empezó a visitar mucho más Versalles, y por lo que empezaron las obras del jardín. En este periodo se busca consolidar su gobierno, y las continuas fiestas en Versalles eran la clave para ello. Los proyectos de carácter estructurante realizados en esta época son la avenida central y las fuentes de Latona y Apolo, estructurando el eje oeste, el bosquete de la Estrella, el parterre del norte, la avenida de agua y la fuente del dragón, que estructuran el eje norte, y el parterre del amor o el del mediodía y la orangerie, que estructura el eje sur. La última etapa, de 1668 hasta 1667, punto álgido del reinado de Luis, se titula como el Rey Sol. Es la época del dominio aplastante de Francia en Europa, y en la que la identificación con Apolo está más presente y es más expresiva de su gloria y sus éxitos. La amante oficial era Madame de Montespan, caprichosa y amante del lujo. En este periodo se desarrollan los siguientes proyectos: la remodelación del palacio, que conlleva la creación de la gran terraza y el parterre de agua, el gran canal, elemento más importante de Versalles, y el trianón de porcelana, conjunto de palacio y jardines creados exclusivamente para alojar y cortejar a Madame de Montespan. La tercera etapa y final va desde 1677 hasta el final de su reinado. Es titulada Luis el Grande y comprende los años de decadencia del poder de Francia y donde encontramos a un Luis preocupado por la expresión de su gloria y por dejar un grandioso legado. La amante oficial era Madame de Maintenon, una mujer tranquila, religiosa y con un gran afán de poder. Esto se refleja en los proyectos. Se sustituyen bosquetes antiguos por el bosquete de las tres fuentes y el bosquete del arco del triunfo. Se crean los elementos de remate del eje norte-sur para completar el conjunto de Versalles, como el estanque de los suizos. Y por orden de Maintenon se remodela el trianón de porcelana y se pasa a llamar el Gran Trianón para borrar cualquier vestigio de la antigua querida.
Entrando en la segunda investigación, existen 3 gradientes de arquitectura-naturaleza en Versalles. El gradiente principal, el oeste, el norte y el sur. Los 3 gradientes comienzan en el espacio de la Gran Terrasse, cuyo elemento más importante es el parterre de agua y las vistas hacia los 3 puntos cardinales. El gradiente oeste es continuado por los parterres de la Herradura y la Fuente de la Tona. Se desarrolla hacia el oeste entre los bosquetes de la Avenida Central y concluye en la Fuente de Apolo y en el Gran Canal. Lo más importante de estos elementos es cómo se relacionan sus dimensiones para crear un espacio magnífico tanto en recorrido como desde sus 4 puntos más destacados. El gradiente norte lo forman el parterre del norte con la Fuente de la Pirámide, la Avenida de Agua, que se desarrolla entre medias de los bosquetes de los 3 Fuentes y el bosquete del Arco del Triunfo, y que lleva a la Avenida del Dragón. Los bosquetes, sobre todo el de las 3 Fuentes, suponen espacios arquitectónicos altamente geométricos e interesantes, mientras que lo más importante del eje, al igual que en el anterior, es la relación de escala entre los elementos y sobre todo la composición vertical casi pictórica de la vista desde detrás de la Fuente del Dragón. El gradiente sur lo forman el parterre del mediodía, la Orangerie y el estanque de los suizos. Su mayor interés es el recorrido del eje desde el palacio y cómo el parterre de los naranjos y el estanque van apareciendo a la vez que sus dimensiones parece que van cambiando y se van relacionando entre ellas. Por último, el gradiente opcional, el cuarto, lo constituye el Trianon. Es un gradiente propio incrustado en un gradiente mayor. Hay que destacar lo complejo de la armazón estructural formado por 2 ejes no perpendiculares, uno que viene de la Fuente del Dragón, que constituye el eje oeste, y otro que marca el brazo secundario del canal, un eje norte. Por último, el análisis del recorrido nos hace jerarquizar los elementos del jardín según la importancia que Luis les otorga en el recorrido. Los de tercer grado y de menor importancia son los elementos que solo sirven para entretener la visita y ser recorridos, sin ningún interés para pararse y observarlos con detenimiento. Los de segundo grado son los elementos en los que se realiza una pausa. Con esto puedes observarlo mejor, pero siguen siendo elementos de servidumbre. Los elementos más importantes, o de primer grado, son los elementos para los que uno dirige la vista durante una pausa. En conclusión, todo el recorrido está organizado para ser un paseo entretenido y fluido que lleve a visitar los 14 puntos de vista más espectaculares del jardín. Podríamos decir que los 3 bosquetes, el de la Estrella, el de las 3 Fuentes y el del Arco del Triunfo, pertenecen a un grado 3. La Gran Terraza, el Parterre de Amor y la Orangerie son elementos que pertenecen a un segundo grado de importancia. Y la Avenida Central, con las 2 fuentes de la Tona y Apolo, el Gran Canal, la Avenida de Agua con sus 2 fuentes de remate, el estanque de los suizos y el conjunto del Trianon son los elementos de grado 1, pues son elementos que se disfrutan en sus mejores vistas estáticas. Ya tenemos la tabla completa y ordenada con todos los datos de las 3 investigaciones aplicadas a los 10 elementos. Con esta tabla podemos incluir que hay elementos que son mucho más importantes en el conjunto de Versalles y que no se tenía tantas expectativas sobre ellos, como son la Gran Terrasse, el estanque de los suizos, el Parterre del Norte, la Avenida de Agua con sus fuentes y el Trianon. Después encontramos elementos que, al contrario, se esperaba mucho más de ellos por la riqueza de su espacio arquitectónico, pero que los demás análisis indican que no son tan importantes, como los 3 bosquetes, el de la Estrella, el de las 3 Fuentes y el del Arco del Triunfo. Y para terminar, encontramos elementos que no han decepcionado y que expresan la gloria del rey y cumplen su función de elementos más destacados del jardín. Estos son la totalidad del eje oeste, la Fuente de la Tona, la Avenida Real, Fuente de Apolo y el Gran Canal, y el Parterre del Amor y la Orangerie en la parte sur. De las conclusiones previas se pueden extraer al fin los mecanismos para la arquitectura absolutista, es decir, las características comunes de los elementos arquitectónicos más importantes. Estos mecanismos son 3. Multipercepcionalidad del espacio, la cualidad del diseño en la cual puede ser percibido desde diferentes vistas estáticas y a la vez puede ser recorrido, como ocurre en el recorrido Palacio-Apolo y Apolo-Palacio. El paseo con las mejores 4 vistas de todo Versalles y con el recorrido más sorprendente. Geometría adaptativa, capacidad de una forma de ser percibida como diferentes geometrías según el lugar de observación. Un ejemplo es en el elemento de inicio del Gran Canal, situado detrás de Apolo. Según tu posición y ángulo de visión, pasaba de parecer cuadrado a ser percibido circular u ovalado, a ser al final rectangular. Servidumbre al horizonte, cualidad de un diseño para acentuar y relacionarse con el horizonte, ya sea enmarcándolo, extendiéndose hasta el infinito, haciendo coincidir visualmente líneas de elementos para sugerir que fugan al mismo punto, ocultando en elementos posteriores o creando un efecto Sakei. Es un mecanismo muy relacionado con la política visual de Luis XIV, que compró terrenos de alrededor de Versalles para crear la ilusión de que el jardín nunca se terminaba. Estos son los mecanismos para la arquitectura absolutista, el fin de mi trabajo de investigación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.